Gracias, Feli. Muy buenas noches. Invitadazos de lujo. ¿Cómo estás? Iván Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. gracias. Edgar, Hola. ¿cómo estás? Muy Hola. buenas noches. Buenas noches. Si quieren, quítense la chamarra, para que estén a gusto, para que luzca también la playera, porque ellos son de la selección de fútbol de Lobos, quien son los representantes al día de hoy de la Alcaldía Benito Juárez. Se llevaron el primer lugar en los Panamericanos y, bueno, en los Panamericanos ¿nos puedes explicar un poco, Iván, por favor? Sí, así es. En el mes de junio se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el torneo panamericano de diversidad sexual y pues participaron alrededor de 16 equipos en total entre fútbol 5 y fútbol 7 y fútbol soccer, perdón. Y el equipo de Lobos México pues ganó el torneo de fútbol soccer, el primer lugar, se llevó la copa, realmente ganándole al final a Estados Unidos, al equipo de West Hollywood de Los Ángeles. ¿Cuánto le ganaron? Creo. Fue por acumulación de puntos y le ganamos en tanda de penales. Ah, yo dije por default, dije no se presentó el rival y le ganaron. No tiene chiste, pero bueno, ahora hay algo muy importante que me estás platicando, porque van a representar a Benito Juárez, pero después, ¿qué sigue? Porque la final que será en noviembre en el Estadio Olímpico 68. Así es, pues bueno, el gobierno de la Ciudad de México junto con el Instituto del Deporte organizaron lo que son la Olimpiada Comunitaria 2019 de la Ciudad de México, en donde cada alcaldía tiene que buscar su representante. Entonces ahorita están en la fase regional de cada alcaldía y nosotros ya el sábado pasado jugamos aquí en Benito Juárez y pues logramos quedarnos con la representación de esta alcaldía. Cabe señalar que esta Olimpiada Comunitaria no es exclusiva de la comunidad LGBT ni exclusiva de la comunidad heterosexual, realmente es para toda la población, así lo lanzó la jefa de gobierno y el director del Instituto del Deporte. Entonces estamos buscando ahorita el pase a la regional, vamos a competir contra Cuauhtémoc, el 14 la alcaldía. Son fáciles ellos, no son fáciles. Pues esperemos, no queremos confiarnos, sabemos que es una alcaldía difícil, es una alcaldía que juega fútbol. Entonces, pero pues nosotros también creo que tenemos la experiencia suficiente para darles batalla y la verdad nuestro sueño o lo que queremos y lo estamos buscando es jugar en el Estadio Olímpico Universitario, o sea, sí es como, sí, claro, sería nuestro gran logro. Sí, sería muy bueno. Y por acá es Edgar, lateral derecho, ¿verdad? Izquierda. Lateral izquierdo. ¿Qué tantas dificultades tuviste en ese torneo? Y hubo problemas, ya sabes, como en el partido se puede dar el roce, los insultos, ¿no ocurrió nada de eso? Como todo, en cualquier torneo nos podemos enfrentar a insultos. Algunos son exclusivos del fútbol, algunos otros no tanto. Respecto a el partido contra Estados Unidos, fue muy difícil, la verdad es un equipo muy fuerte, pero bueno, al final sacamos el resultado y terminamos con la victoria. Y por acá, tú eres el lateral derecho. ¿Y qué tan difícil fue igual enfrentar estos partidos ya dentro de lo que fueron los de las alcaldías? Bueno, pues estos torneos siempre existen los nervios pues como tal estamos representando a la alcaldía, pero pues al final se logró lo que queríamos, que fue jugar como equipo y ganarle a todos en los cruces directos. Bien, y ahora algo también muy importante es que ustedes están buscando que más adelante se pueda formar una federación mexicana. Sí, ¿Qué falta para que se pueda generar así ese es, apoyo? pues realmente ahorita ya traemos la Asociación Nacional de Deporte LGBT. Esta asociación se formó a partir de que conozco al director de deporte de la alcaldía y al director de la SAD, que es la Asociación de Derecho Deportivo, y me invitan a formar la Asociación Nacional de Deporte LGBT. Ellos tienen una unión nacional de asociaciones y federaciones de deporte y nos están avalando y nos están dando todo ese apoyo. Entonces esperemos que pronto la CONADE y Ana Guevara nos acepte una plática para poder llevar a cabo esto y podamos reconocer a estos deportistas que también nos representan a nivel internacional. Oye, y también se viene para ustedes ya el próximo año, que será un evento, ya arranca en enero en Las Vegas en 2020 y después sigue otro. ¿Nos pueden platicar también de esos partidos que tienen? Sí, claro, tenemos en enero del 18 al 20 en Las Vegas, Nevada. Es un torneo que, organizado es cada año. Este sería nuestro segundo año que vamos a participar. Vamos al parecer, con equipo completo.
Y en noviembre del próximo año empezamos la preparación para Buenos Aires, Argentina. Oigan, ¿ustedes saben de algún caso, de algún jugador, porque aquí lo fusilan en el fútbol mexicano, que alguien se declare gay de verdad, que le tiran con todo? ¿Tienen a alguien que puedan poner en la picota, exhibir el día de hoy? ¿No hay alguien? ¿O conocen algún tema? Pues no conocemos y no sabemos, y a lo mejor aunque supiéramos, No no lo lo diríamos. No lo dirían, ya no los vuelvo a invitar, no contar el chisme. Es que imagínate, lo saco del closet aquí en pantalla y Ya demás. sé que- Pero pues todos dicen, y apuntan que Cristiano Ronaldo es, quién sabe, pero si es, pues acá lo estamos esperando. Saludos, todos, Cristiano. Con mucho gusto. Saludos. La verdad. Pero no sabemos, pero pues ojalá salga alguno algún día. Eso nos ayudaría mucho a nosotros a visibilizar y darnos cuenta que el deporte o el fútbol no solamente es para los heterosexuales como se ha venido Claro. manejando durante tantos años, ¿no? El deporte y el fútbol es para todos y para todas, así que hay que darle esa difusión, y es lo que buscamos nosotros, llevar ese mensaje a todos lados y a todo México. Vamos a tener una gira por 6 estados en la República, llevando ese mensaje hacia todos lados, diciendo el deporte es para todas y para todos, sin importar tu orientación sexual. No importa si eres gay, lesbiana, bisexual, aquí lo que importa es que te guste jugar y sea tu pasión. Ok, de acuerdo. Mire, ya desde hace mucho tiempo se ha planeado una reta Capital 21 con ustedes, pero nada más no se hace. Se dice que a usted les dio miedo, pero bueno, Pues, no sé qué día puedan. Te vas a enfrentar a una muy buena Cualquier defensa. sábado Una que muy buena quieran, defensa. cualquier sábado que quieran, estamos nosotros aquí en el Deportivo Benito Juárez, Benito aquí Juárez. por el Parque el Desierto de los Leones, Parque de los Venados. Parque de los Venados. Parque de los Venados. Está muy cerca. Estamos bien está muy cerquita de cerca Capital aquí. 21, nos podemos llevar aquí a todo el equipo, a todo el staff. No sé Pero quién la juega verdad, aquí, señor Becerra. Por Mira, mi favor. compañera Feli, ella también puede jugar. Claro ¿no? que sí, Claro, porque ella somos puede mixtos, entrar, ¿no? aparte puede jugar también con nosotros. Ah, mixto. Invitadísima. Perfecto. Con mucho gusto. Y sí lo estamos esperando, ya tenemos un año. Sí, invitándolos oye, y un nada más, año. ¿no? Es la culpa de Alejandro González, jefe de información, el que dijo Bueno. que se iba a armar la reta, y a la mera hora, eso sí creo que los había invitado. Pero tenemos que poner algo. No, sí, eso sí. Claro, que valga en la menos, pena. En menos de un mes podrían ustedes. Claro que sí, Ok, sí, sí. entonces De verdad ahorita que sí. pactamos esa reta. Bueno, pero que perfecto. conste. Bueno, muchas gracias, Iván, Edgar. Y se me fue. Rodrigo. Discúlpame, Rodrigo, que se me olvide tu nombre en vivo. Casi no pasa nada. Pero bueno, muchísimas gracias y felicidades por esos logros, y que sigan avanzando. Pues Muchas muchas gracias. gracias a ustedes.